Bienvenido a Catarsis, el podcast de activismo social e historias transformadoras de Cuestiona. Desde que en marzo de 2020 nos obligaran a confinarnos en casa, hemos sido inundados por todos los medios con la narrativa del sistema. Una narrativa que se ha mostrado muy resquebrajada, poco sólida y con afán de censura, por lo que muchas personas se han empezado a cuestionar si el sistema está para apoyarnos o más bien todo lo contrario. Por eso, hoy traemos al podcast Catarsis a Robert Martínez, astrólogo, politólogo y divulgador con un gran conocimiento del ser humano y de la situación actual en la que nos encontramos. ¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Cómo vencemos el miedo que nos hace sumisos? ¿Qué opciones hay para plantar cara al sistema? ¿Qué nos dice la astrología de todo esto? Estas son algunas de las preguntas a las que vamos a dar respuesta. Esta charla fue grabada en el Question Experience 2022, en la primera edición, y sentíamos que tenía que llegar a más gente. Mi nombre es Roger Casanova y de todo corazón espero que la disfrutes. Adelante. Me gustaría mucho que compartieras tu manera de ver esta mezcla entre el deseo personal y espiritual, digamos, esta luz que está emergiendo en la sociedad y esta sombra que también está creciendo mucho en la sociedad. Para ti, o sea, ¿cuál es la mentalidad con la cual tú afrontas esta realidad que nos ha tocado vivir en esta época? Si lo enfocamos desde la polaridad, todo es energía, tanto la luz como la oscuridad son formas de energía. Entonces, cuando un sistema desde la parte oscura nos presiona, también es energía que podemos aprovechar. La luz es la energía que inmanentemente todos tenemos, nuestro impulso inmanente, nuestro impulso natural, y solo tenemos que dejarlo florecer. De hecho, seguramente hablaré sobre eso después, cómo dejar florecer ese impulso, cómo conocernos mejor, cómo utilizar mejor lo que tenemos. Pero también la energía que nos viene del sistema, como bombardeo, la podemos utilizar. Entonces, claro, al final todo es energía y todo es aprovechable. Me están dando energía por un lugar y también la tengo yo desde otro lugar. De hecho, muchas veces se dice, no alimentes a tu enemigo con tu atención, ¿no? O sea, no alimentes al troll, es la consigna más antigua de Internet, no le des atención. Eso significa que somos conscientes de que dándole atención a algo le damos energía. Digo, vale, pues el sistema nos está poniendo muchísima atención, nos está fiscalizando, nos está controlando, está súper pendientes de lo que hacemos. Digo, gracias por esa energía, porque la voy a aprovechar a mi favor. Claro, para poder rebotarme, me da fuerza, me da motivación, me da inteligencia, me da ingenio, me da más herramientas de las que tengo cuando estoy en frío. De hecho, si tú, comentando antes con otros profesores que van a dar una conferencia y que puedes experimentar nervios antes de hablar, digo, los nervios los tienes antes, pero no durante. ¿Por qué pasa eso? Porque antes estás frente a un folio en blanco, antes estás frente a un escenario hipotético, pero cuando estás durante ya estás en la energía, estás con la gente, estás con un tema y ya ruedas fácilmente. Así que la mejor manera de acabar con los nervios es pasar a la acción. ¿Y cómo pasamos a la acción? ¿Cómo vencemos el miedo que nos impide pasar a la acción? Pues es muy fácil, porque no todo te da miedo algunas cosas. Entonces empiece por las cosas que no te dan miedo. Entonces uno empieza a ganar confianza a medida que va haciendo intentos exitosos. Si yo voy consiguiendo intentos exitosos en algún área de la vida, poco a poco me voy viniendo arriba, voy ganando confianza y al final me atrevo a hacer cosas que en otros tiempos no habría hecho por la falta de esa confianza. Entonces la confianza la vas ganando. Imagínate una barra donde vas acumulando confianza, entonces vas llegando. Claro, normalmente cuando tienes un miedo paralizante es porque te estás planteando algo que está muy por encima de tu potencia actual. Entonces no puedes hacerlo. Es absurdo, es loco y es irracional que te lances a la piscina cuando tienes miedo, cuando estás realmente hecho polvo y cuando tienes dudas razonables de que eso no va a salir bien. Entonces empieza por acciones donde casi seguro que vas a tener éxito. Porque al final lo difícil es una suma de cosas fáciles. Empieza por las fáciles. Eso es analizar bien el problema que tienes y enfocarte de manera inteligente a la situación. Siguiendo la línea de este problema que nos encontramos ahora a nivel mundial, ¿no? Que nos está afectando cada vez más, nos está intentando, como dices, restar energía, ¿no? Aunque nos están dedicando energía para restarnos energía. Tú que estudiaste ciencias políticas, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de que realmente había una presión que está más allá de lo que estamos viendo a nivel político, ¿no? Porque estamos hablando de que realmente la presión no viene tanto desde la política, sino desde más allá de la política, ¿no? Y también me gustaría conocer tu experiencia para que nos compartieras
de cómo fue ese momento en el que tú te diste cuenta de esto, porque, bueno, claro, no sé tu historia, pero seguramente hubo un momento donde tú, pues, dijiste, hostia, estoy estudiando ciencias políticas y veo que la política va más allá de la política que es visible, ¿no? ¿Puedes compartirnos esto? Es un proceso que se remonta ya incluso antes de la carrera, es decir, ya en el propio colegio, en el propio instituto, ya te vas dando cuenta de que hay una presión, por ejemplo, desde los profesores, ¿no? Muchos profesores que algunos son inusitadamente agresivos y en el fondo broncas que me caían por no estudiar o por lo que sea, digo, bueno, ¿qué le importa si no estudio? Es mi problema, ¿no? Es decir, no entendía muchas veces esa virulencia que tenían algunos profesores, ese enconamiento, digo, cuando realmente se la sudo yo como individuo, o sea, por lo menos se la sudan mis emociones, o sea, se la suda estar humillándome o molestándome y tanto interés tienen que yo aprenda estos datos que luego al día siguiente los voy a olvidar porque me los están metiendo con el calzador. Entonces yo ya empecé a reflexionar de que había algo raro, de que no estaban preocupándose realmente por mi educación. Luego cuando llego a la carrera yo ya llego muy descreído. De hecho, no voy allí para que me enseñen o para entender la política, sino más bien para tener un conocimiento bastante ecléctico sobre política, sobre derecho, sobre economía. O sea, lo veía una formación académica bastante completa, pero no tanto para dedicarme a la política, que nunca estuvo en mis planes. Pensaba que también ahí se podía entender destrezas de cómo funciona el mundo, aunque sea a un nivel básico, te quedas un poco decepcionado, pero siempre te queda algún profesor que se sale un poco de la línea, que piensa de una manera un poco divergente, y en esos momentos me quedo con aquellos que salían un poco de la pista y empezaban a hablar de lo que realmente pensaban. A partir de ahí, de alguna recomendación que hacía uno, de alguna recomendación que hacía otro, ibas entendiendo un poco más e indagando por otras líneas y por otras fuentes. Pero básicamente fue la astrología lo que me ayudaba a entender que todo lo que sucedía a nivel político tenía un reflejo en otro lugar. Entonces, o bien alguien se está sincronizando con una agenda astrológica, o bien también hay algo o alguien que está manejando los hilos desde arriba. Pero desde luego tenía muy claro desde el principio que lo que veíamos en el Parlamento era un circo, que el apostar por un político o por otro era una pérdida de tiempo, que realmente había tal distancia entre lo que podía entender un ciudadano de a pie y lo que decía un político, o cuando salía un debate político, a veces en la carrera analizábamos alguno, digo, pero si es que hasta para los estudiantes de cuarto era difícil entender de qué están hablando. Digo, porque yo no manejo todos esos datos, esas estadísticas, o sea, no estás al día. Y te viene uno con unas gráficas y otro con otra, digo, ¿quién entiende esto? Digo, si no lo entiendo yo, que soy un estudiante de cuarto de políticas, ni ninguno de mis compañeros, los más empollones tampoco, no lo entiende nadie. Entonces, ¿para quién están hablando? Esto es un circo. Es la conclusión inevitable por sentido común. Sí, sí, para distraer. También en este sentido, después hablaremos un poco de astrología, pero me apetece preguntarte porque alguna vez te he escuchado decir que el juego de la economía, que la economía está amañada. En el sentido, si hablamos de un sistema corrupto, como decía Borja antes, vamos a entrar un poco más en la economía, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices que la economía está amañada? Claro, cuando nosotros estudiamos lo que significa un banco, o lo que significa la Reserva Federal, esto hay que empezar a estudiar la historia, por qué se hundió el Titanic, quién estaba en el Titanic, que eran los que se oponían a que se creara la Reserva Federal, qué es la Reserva Federal, que bueno, básicamente es una especie de estafa piramidal en la cual yo te presto algo que no tiene ningún valor y tú me devuelves algo que sí que tiene valor, resumido de manera muy sencilla. Imprimir para generar deuda. Exacto, entonces este es básicamente el sistema bancario está basado en una estafa, que un banco te presta un dinero que no tiene y tú pagas unos intereses, con lo cual al final estás creando dinero, estás creando valor que él no te ha dado realmente. Entonces, eso es una estafa realmente, porque no es un intercambio justo. De hecho, toda la usura ya parte de un principio viciado, pero todo el sistema monetario está basado en algo que no tiene ningún tipo de sentido. El papel fiat, ¿no? De hecho, todo empezaba al principio con un patrón oro, entonces sí, tú cambiabas dinero pues por algo que tenía valor, pero hay un momento que ya pagas por un papel. Y ese papel al final se puede imprimir, se puede desvirtuar. Bueno, y hoy en día ya no hay ni papel. Claro. Ya son números directamente. Entonces, sí. Un número se puede manipular facilísimamente. O sea, si yo tengo un control informático, yo puedo de repente poner que tengo 100.000 euros en el banco, que tengo 10 millones o que tengo 50, y con un buen hackeo nadie se va a dar cuenta de eso. Y me cambio un nombre, pongo no sé qué, creo una figura jurídica de alguien que no existe a mi nombre, creo un paraíso fiscal. O sea, eso es muy fácil de hacer al nivel técnico para alguien que tenga los conocimientos de hackeo y que tenga 4 contactos en los sitios apropiados. Entonces, claro, ¿cómo no van a hacer eso los que están arriba? Entonces, ellos realmente pueden manejar la economía. Si yo tengo una renta infinita, que es lo que tiene la gente que maneja el mercado, yo puedo reventar el mercado de la bolsa cualquier día, puedo reventar el mercado de las criptomonedas, puedo comprarme una empresa cuando quiera,
pero sobre todo en el mercado de valores donde hay mucho menos control. Si yo soy una figura que es irrastreable, que tiene una renta infinita, puedo hacer todas las trampas que me dé la gana. Pues la economía mundial funciona así. Claro. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué África está arruinada? ¿Por qué África no prospera? Digo, bueno, pues estudia la historia de África y verás como todos los países fueron estafados. Todos los países fueron arrebatados sus tierras, a cambio, fueron endeudados de una manera ilimitada que no podían devolverlo, entonces te das cuenta de que todo está en un juego de deudas. Todos nuestros países están quebrados y tienen acreedores al Banco del Banco Europeo, del Banco Internacional, ningún país es soberano. Entonces todo lo que nos están enseñando es un paripé. Bajo la ficción de que cada país es soberano, de que toma sus propias leyes, no, estás completamente cogido por los huevos por unos magnates. Entonces, claro, tú no estás jugando un juego justo, dices, tu dinero va a los impuestos, digo, ¿pero para qué? Si hay dinero de sobra para pagarlo todo. Entonces, es un camelo. Los impuestos se han hecho para empobrecerte a ti y para que encima creas que estás contribuyendo a la economía de Estado, cuando realmente hay dinero de sobra para pagarlo todo. Lo que pasa es que no les sale de los cojones. Por eso digo que es una estafa. ¿Y por qué nos hemos dejado engañar así, crees? Y un poco ligando con astrología, de aquí al futuro, ¿qué salida hay? O podría haber, también ligando, como digo, con astrología, si los astros nos indican algo respecto a esto. Claro, a ver, primero, ¿por qué nos hemos dejado engañar? Porque cuando tú naciste ya estaba todo montado. Entonces, tú naces y lo que te enseñan en el colegio es la ficción jurídica, la ficción económica, y aunque estudiaras economía en la universidad, te van a enseñar el paripé. No te van a enseñar la realidad. Si por un caso llegaras a descubrir la realidad, te tomarían por conspiranoico, negacionista, loco o subnormal. Hay presión ahí también. Claro, es decir, no tienes salida académica digna. Van a decir, este tío está chalado, este tío es gilipollas, entonces no tienes una salida fácil, aún descubriendo la estafa. Entonces, ¿qué te queda? Claro, dices, no te dejan una salida fácil. Y superar esta presión, yo imagino, por lo menos creo que hay muchos casos, de que para superar esta presión tienes que tener un mínimo de una conciencia espiritual. Porque si tú realmente te dejas llevar por el materialismo, por el que simplemente soy mi cuerpo, mis pensamientos, el dinero, todo lo que es más superficial, como que acabas vendiendo tu alma al diablo, porque tu incentivo, ya no hay un incentivo que sea fuera del sistema, sino que tus incentivos están todos dentro. En este sentido, en tu propio camino, ¿hubo algo de esto? ¿De una conciencia espiritual que ya llevabas o que ya fue natural, intuitiva, para poder poder enfrentarte al sistema, digamos? Sí, fue muy natural y casi desde pequeño, cuando me hablaban desde muy pequeño que había gente súper multimillonaria y que seguía amasando fortuna, y yo me preguntaba, ¿pero para qué? Ya. Quiero decir, vale, imagino que pasado cierto umbral de económico, ¿en qué te lo gastas? O sea, ¿para qué quieres más? O sea, hay un momento que ya no tienes tiempo, no piensas, mira, imagínate que tienes 9 casas, ¿y cuándo estás en esas casas? Pero si a veces en una casa pequeña hay habitaciones que casi ni visito. Es decir, que hay un momento que te mueves de la habitación a la cocina, al lavabo y ya está. Es decir, que ¿para qué quieres tanto? O sea, hay un momento que te das cuenta de que hay algo más allá del dinero. Y dices, ¿para qué sirve el dinero o para qué lo vas a usar? Digo, pues, al final lo quieres, resumiendo mucho, para ser feliz. Y si yo soy feliz con lo que tengo, quizá lo que necesito no es más dinero, sino más felicidad. Y a lo mejor la felicidad la puedo encontrar por otras vías que no sean económicas o materiales. Porque al fin y al cabo digo, bueno, si me pongo a pensar, las cosas que me hacen más feliz son, primero, poder sentirme yo mismo en algún lugar. Segundo, las relaciones sociales, ¿no? O sea, llevarme bien con algunas personas a las que quiero y aprecio. Entonces, eso no requiere mucho dinero, de hecho. ¿Por qué? Porque primero tú ya tienes a mano una serie de relaciones, padres, familiares, amigos, cercanos. Con eso ya puedes construir una cierta comunidad. No necesitas apenas dinero para triunfar en ese entorno. Entonces digo, el camino del dinero realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque ya me he puesto en la tesitura de ser multimillonario y digo, no va a cambiar sustancialmente mi vida siendo multimillonario. Lo mismo que el camino de la fama no me interesa. Porque digo, vale, si tuviera super fama, ¿en qué cambiaría mi vida? Digo, en nada, si estaría haciendo más o menos lo mismo. Es un engaño más, ¿no? También del sistema, digamos, claro. Para la gente ambiciosa, digamos. Claro, dices, oh, qué subido, la gente te escucha. Digo, ¿y qué? O sea, no te va a cambiar nada tu vida. Vas a llegar a la cama por la noche y los problemas que puedas tener van a ser los mismos. Si te duele la barriga, lo mismo, tengas fama o no tengas fama. Total. Si alguien te ha insultado, te molesta igual, tengas fama y no sé cuántos millones en el banco, que no, dice, no, te resbala. Digo, no te resbala, te sigue molestando igual. Si tu madre se enferma, te molesta igual, tengas fama, tengas dinero, tengas un rollo esperándote, te molesta igual. De hecho, incluso vas a tener más presión porque la gente dirá, ay, tú no te quejes que eres rico. Digo, bueno, pero me molesta igual. O sea, es hasta peor, porque la gente no va a empatizar contigo. A ver,
Además, creo que en estos casos muchas veces hay mucho contraste, ¿no? Porque la gente, digamos, que tenía una vida más humilde, cuando tiene problemas, pues no hay tanto contraste entre su vida habitual y los problemas que pueden surgir, ¿no? Pero estas personas que viven por su fama, por su dinero y todo, cuando tienen un problema real del día a día, es como su contraste les hace ver que realmente se han equivocado de camino y que eso que han estado buscando durante mucho tiempo no era lo que realmente necesitaban, ¿no? Claro, porque se sienten mucho más frágiles, ¿no? Es decir, si eres imagínate esto, y te has roto la rodilla, queda hasta mal, ¿no? Es decir, coño, si se ha roto la rodilla, está ahí, si te la rompes tú, que eres un desgraciado en medio de la montaña, dices, bueno, pues un matado de estos que se ha roto la rodilla, ¿no? Pero no, un magnate, y cuando sale el rey que se pegaba de hostias o lo que sea, hacía el triple de ridículo. ¿Por qué? Porque había un rey cayéndose y deslomándose todas las veces. Todavía hacían más saña con él. Digo, pues es un ser humano, un viejo igual que se ha caído y se ha reventado. Pues oye, lo normal, ¿no? Pero ese contraste, digo, sí, pero sigue siendo un humano, ¿eh? Totalmente. Sí, y ligando un poco otra vez con lo que antes nos hemos desviado un poco de el sistema, ¿no? Cómo nos engaña y desde el punto de vista astrológico, ¿cuál es la salida o cuál es tu interpretación de cuál es la salida? ¿Por dónde podemos tirar? Porque, claro, todo el sistema económico, por ejemplo, que es muy importante en nuestro día a día, está corrupto, es una estafa, como has dicho. ¿Cómo podemos salir de aquí, tanto a nivel interno de cambio interior como a nivel de cambio externo, actuar sobre el mundo para que cambien ciertos sistemas o instituciones? Hay muchos puntos, muchos factores y muchos itinerarios o soluciones. Desde lo individual uno puede, por ejemplo, solución extrema, me hago soberano. O sea, voy a la ley natural y consigo desvincularme del Estado, entonces puedo conseguir con tarjetas de prepago de correos y tal, renunciar a mi DNI, cobrar con esas tarjetas y salgo del sistema. Soy como si fuera una apátrida, como si fuera un inmigrante ilegal, para entendernos, y entonces consigues quedarte en el sistema y ya no te van a cobrar impuestos, tampoco te pueden juzgar legalmente porque es como si digo, no, yo no tengo DNI, a mí no me puedes identificar, voy a un juicio y paso. Es algo laborioso, es complicado, pero para el más extremo que no tenga ningún tipo de atadura puede ir por ahí. Otra opción es prosperar dentro del sistema. Digo, vale, entiendo las leyes, entiendo las reglas, juego con ellas y consigo medrar, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, podemos aprovechar la fuerza del enemigo para nuestro favor. Y después también con la propia energía del sistema, yo aprovecho sus canales para denunciar al propio sistema. Dado que el sistema juega con la idea de querer proyectar transparencia, legalidad y honestidad, yo te voy a demostrar dentro del sistema que tú no estás jugando limpio. Entonces eso, como el sistema juega mucho a proteger su imagen y su honorabilidad, pues vamos a demostrar que el sistema no es honorable. Que es precisamente, vosotros sois gente rara, y digo, no, vosotros no estáis cumpliendo las reglas que predicáis. Entonces, podemos desmontar el sistema también desde dentro del sistema utilizando sus propios altavoces y dándole cuenta de que esto no está siendo transparente. Vosotros no estáis cumpliendo con las reglas que predicáis, tanto que habláis del cambio climático y demás, y luego están allí todos con sus Rolls Royce, con sus cochazos de lujo, con sus jets privados. Digo, pues hombre, a ver, no parece muy inteligente que en una cumbre sobre el medio ambiente vayan todos contaminando 10 veces más que un ciudadano de a pie, y que encima cierre la ciudad para que nadie pueda intervenir. Todo eso es tan inconsecuente y tan incoherente que al denunciarlo, más gente toma conciencia y se pueden crear lugares como estos donde más gente está más o menos en la misma cuerda. Pasito a pasito, ¿no? En este camino de revolución. Y en el sentido astrológico, ¿nos podrías aportar algo en esta línea también? Sí, el año que viene tenemos Plutón en Acuario, sabéis que el símbolo de cuestiones es Acuario precisamente, y cuando entra Plutón en Acuario, pues va a todavía desvelar más flaquezas del sistema, pero sobre todo ya las que hay a nivel más colectivo. O sea, digamos que Plutón en Capricornio, que lo tenemos desde 2008, nos ha hablado un poco de la estafa de la política. La estafa del poder, ¿no? Vemos que todos los medios de comunicación están corruptos. Vale. Pues entonces ahora vamos a ver que todos aquellos que también parecían independientes también están corruptos. Ese va a ser el siguiente giro con tirabuzón. ¿Qué te refieres a aquellos que parecen independientes? Intelectuales, científicos, personas que han sido, pues, un Albert Einstein. Digo, no, este también estaba corrupto por la masonería, lo pusieron aquí, sus teorías no eran ciertas. Vamos a ir sacando la porquería de todos aquellos aparentemente pensadores independientes que han sido referentes de la humanidad. Digo, si los han colocado aquí y los han subido a los altares es porque tampoco eran trigo limpio. Entonces todo eso también va a ir saliendo. Eso significa que todo está, pues, creado bajo unos cimientos muy endebles. Y claro, cuando eso va cayendo poco a poco, si no hay referentes intelectuales, no hay referentes jurídico-políticos y todo está corrupto, entonces no te queda otra que empezar a pensar por ti mismo, que es lo que venimos diciendo en el minuto 1. Empieza a cuestionar,
empieza a crecer y a crear desde ti, empieza a intentar entender el mundo desde ti. No es una irresponsabilidad, no es una osadía, es precisamente aquello a lo que hemos venido. No hemos venido aquí a obedecer simplemente. Y hablando un poco más de astrología, la era de Acuario en sí, ¿cuáles son los principales cambios que nos trae? Primero, el pensamiento divergente. Segundo, aprender a liberarse de toda atadura que no hayamos escogido. O sea, básicamente tenemos que entender que este pacto social que está creado está hecho con una voluntad viciada. O sea, hay un consentimiento, bueno, es un consentimiento viciado. O sea, a mí no me han preguntado si quiero pagar impuestos. Simplemente me los cobran de una manera coactiva y me amenazan de una multa si no los cumplo. Lo mismo con todo el sistema jurídico. Entonces, hay una coacción de facto, con lo cual la voluntad está viciada, o sea, que es un contrato realmente nulo de pleno derecho. O sea, los contratos se tienen que firmar cuando hay un consentimiento informado por ambas partes, cuando tú sabes lo que estás firmando, cuando lo has entendido, cuando has aceptado las cláusulas, pero esto directamente te lo he metido a saco, te lo he metido a la fuerza, te lo he metido con propaganda, con publicidad y además con amenazas. Como pasó durante el confinamiento, como pasó aquí, como pasó allá. Digo, nadie nos informaba directamente, nos enteramos por la prensa. A mí no me llegó ninguna circular a mi casa del gobierno con una carta que me dijera, oye, intente no salir esos días de su casa porque si no estaba violando no sé cuánto. Digo, nadie me ha firmado eso. Me viene un policía y me habla de un papel que dice que ha firmado y luego se declara todo inconstitucional. Entonces, todo nuestro sistema está montado sobre una farsa jurídica, bajo un principio de coacción. Entonces, lo que hace la era de Acuario es acabar con esa coacción y que se desvele el contrato que realmente hemos firmado sin querer. O sea, como si tuviese apuntado con una pistola. Eso es una coacción. Entonces, la era de Acuario, sobre todo, es la liberación del ser humano de todo aquello que le ha atado sin darse cuenta y sin su consentimiento expreso, voluntario y libre. Porque no es libre si tú me has forzado a hacer algo, como decir, mira, le apunté con una navaja y se dejó violar. Digo, pero es una violación. Digo, no, yo... Ella dijo que sí. Digo, claro, ¿ves? Una pistola, coño. Sí, exacto. Cada vez, como dices, es verdad que estamos en un sistema totalmente coactivo, ¿no? Pero desde pequeños es como que nos hacen entender que la coacción es libertad o que la coacción es el bien común, ¿no? Esto que decías de los impuestos, por ejemplo, como que se está tergiversando cada vez más el lenguaje, ¿no? Y nosotros pensamos con lenguaje. Y tengo la sensación de que cada vez esta coacción va a ir a más, ¿no? Está yendo a más y va a ir a más. ¿Cuál es la manera en la cual nos podemos adaptar o podemos afrontar este aumento de coacción, de que cada vez habrá más presión para que sigas los dictámenes del sistema? Bueno, pues aprovechando la astrología y que he hecho que Plutón entrará en Acuario en marzo del año que viene, sí. Acuario es el signo más rebelde por antonomasia, ¿vale? O sea, es la psicología inversa hecha signo. Eso significa que si tú me dices que haga algo y me lo dices insistentemente, ¿qué voy a hacer? Por lo contrario. O sea, es que están impulsando con su energía una rebelión, una revolución, llámalo como quieras. Pero es que es absurdo presionar a personas que no quieren hacer algo a hacerlo a la fuerza, porque aquellos que tengan un poco de espíritu de lucha y demás se van a rebelar. Y encima, si tienes en el cielo, en ese caso astrológicamente, una fuerza que te apoya a que te revoluciones, pues es que está hecho. Es que te la están dando masticada. O sea, es que cada vez va a ser más fácil porque vas a tener más apoyo. O sea, ¿qué es lo que cuesta más cuando tienes que rebelarte? Pues que el grupo esté en contra de ti. Porque claro, si me tengo que rebelar yo solo contra 100, me lo voy a pensar 2 veces. Pero somos 50 contra 50, ya la cosa está un poco más equilibrada. Y luego nos damos cuenta de que no es una cuestión tan numérica, sino que más bien emocional. O sea, porque a veces los números son muy frágiles. Es decir, imagínate que somos, vale, en principio somos 100 individuos y solo hay uno que es el que se opone, pero ese uno tiene una capacidad de arrastre, un empuje, una convicción, un carisma, pues ese consigue propagar a lo mejor a 60. Entonces, no importa tanto esa relación numérica que podemos ver en un momento dado en un fotograma. Tenemos que ver realmente cuál es el nivel de convicción que hay en los que están en un lado o están en otro. Entonces, cuando el sistema quiere proponerte un cambio, tiene que convencerte. Y con el convencimiento de la mayoría es como consiguen ejercer esa presión. Pero si no convences a la mayoría, sí, hay otro polo que consigue convencer al resto o que consigue seducir al resto, dirás, coño, pues no me estás convenciendo. Entonces, no se puede realmente implementar un plan a la fuerza. Es más, ponte en el lugar del controlador. Es muy difícil de hacer. O sea, es realmente complicado. Aunque me des todo el presupuesto del mundo, es muy complicado de hacer. Controlar a tantas personas, ¿no? Sí, totalmente. Y más sabiendo que va a haber algunos que no se van a dejar controlar nunca y que están creciendo sin parar. Y además, que ellos son conscientes, hasta cierto punto, de que somos seres espirituales. Y que
tú no puedes doblegar el espíritu de nadie. Es imposible. Puedes doblegar el cuerpo, puedes doblegar la mente, pero el espíritu es completamente incorrupto e impenetrable e invencible. Si una persona está consciente de su espíritu, de su alma, de su cuerpo energético, no le pueden hacer nada. ¿Las personas que hay detrás, digamos, de todo, tienen también conciencia espiritual? Aunque sea distinta. Sí. Ya iremos acabando, ¿eh, Robert? Con muchas distorsiones, pero sí, tienen conciencia de la existencia de lo invisible. De hecho, por eso la mayoría son, vamos a decir, los satánicos, o que por lo menos adoran a conciencias oscuras no humanas. Y eso también es lo que les hace recibir una serie de directrices que son reales, pero distorsionadas, que son involutivas. Entonces, ellos tienen un plan involutivo. Ellos, por supuesto, reciben unas prebendas. Ese dinero no lo han conseguido de la nada, sino que ellos reciben una información que es real, dicen, mira, si tú haces esto vas a tener esos resultados, si tú haces esto te das esos resultados, o sea, que ellos han recibido una información que es válida, pero que les va empujando cada vez a un hoyo más profundo, donde es más difícil cada vez salir, o sea, una vez que ya estás... Claro, es decir, vas parcheando, es decir, tú te has cargado a 20 personas, claro, ya eres un asesino, pues al final ya que más da 20 que 30 o que 50, pues ya hay un momento que le pierdes la vergüenza y te metes de perdidos al río, pues en esa están. Realmente. Muchas gracias, Robert. Te dejamos aquí que te está dando todo el sol en la cara, Sí, tío. sí. Te estás aquí deshidratando. Sí, gracias. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor.